La última clase hemos visto y estamos viendo también según programa eh, el tema de los enfoques de la historia. Hemos visto el enfoque funcionalista que divide la historia en prehistoria, aparece la escritura y ya de ahí empezamos a hablar de la historia propiamente dicha y que la dividen edad antigua, media, moderna y contemporánea. Pero les decía, hay otro enfoque de la historia, el enfoque marxista, donde importa, no importa qué ha hecho el hombre, sino importa en el análisis cómo lo ha hecho. Por eso se llama modo de producción, por eso se llama modo. Entonces, en esta forma de dividir la historia, se las divide en el modo de producción primitivo, que es el hombre, donde su principal obstáculo, su principal enemigo contra el que debería luchar es la naturaleza hostil. Y además que no tenía herramientas, no tenía dominio sobre ciertos, como el fuego, hechos que el fuego, la electricidad, no tenían dominio sobre los metales todavía para hacer armas más eficaces, eficientes. Entonces, el modo de producción primitivo es una etapa, el primer estadio del desarrollo histórico que el hombre vence, o sea, le gana a otras especies y es prácticamente como el dueño del medio ambiente. Hay un texto que se llama El origen de la familia, la sociedad y el Estado. En el modo de producción primitivo aparece la familia. Antes el sistema era matriarcal, es decir, todo giraba en torno a la mujer. La mujer en su rol reproductivo generaba en su entorno hijos, pero podían ser hijos de uno o varios varones. En cambio, cuando la sociedad se hace patriarcal, la familia gira en torno al hombre. Y ahí se establece el modelo de familia que tenemos hasta ahora. Por eso las feministas reclaman, ¿no?, este sistema patriarcal, ¿no?, de dominio del varón. Pero así se configura la familia. Es decir, ya son familias que supuestamente deben ser monógamas, papá, mamá, hijos. Pero una vez que se establece la familia, las familias no viven solas, viven en grupos sociales y ahí se da paso a la sociedad. Pero la sociedad no puede vivir de una forma desorganizada. Necesita organizarse la sociedad. Y ahí aparece el Estado como una forma de organización política, societal también se le llama, donde se organizan, primero por roles, eran en un inicio muy importante los más fuertes que generaban la protección al grupo social, pero que también van en la búsqueda de acaparar, de buscar, de ir en una ampliación de esa sociedad. Y van acaparando tierras, pero no solo tierras, también a sus habitantes. Y ahí es lo que conocemos como el modo de producción esclavista.
el modo de producción esclavista. Y ahí se dan los imperios, el imperio romano, egipcio. Aquí en Latinoamérica, los incas generan un imperio. Recuerden bien, el imperio era desde todo Ecuador hasta el norte de Argentina, todo Bolivia, todo Perú, Ecuador, todo eso, fíjense, es un imperio, han ido acaparando. Y uno de sus esclavos eran los aymaras. Los aymaros fueron los esclavos de los incas. Y lo mismo que en Estados Unidos también a los afrodescendientes que los llevaron desde África fueron esclavos. Es muy conocido el uso de los esclavos negros, por eso Estados Unidos se caracteriza por esa pugna entre blancos y negros, que hasta poco tuvo y tiene matices políticos, ¿no? Martin Luther King, el mismo Obama. Fue muy dura la lucha por la guerra de secesión en Estados Unidos por lograr eso. Nosotros, los aymaras, han sido doblemente esclavos. Uno, han sido esclavos de los incas y luego esclavos de los españoles. Pero pese a eso, han salido adelante y hoy están los aymaras muy fuertes en su cultura, en su lengua. No. Apaguen sus micrófonos, por favor. No puedo apagar desde acá. Mayra, apaga tu micrófono, se está filtrando. Bien, les decía entonces que los aymaras llegan hasta nuestros días, pese a haber sido esclavos tanto de los incas y luego de los españoles. Y hoy estamos acá. Y fíjense, si hacen un análisis de toda esta serie de sometimiento que han vivido, hoy, en el siglo XXI, los aymaras tienen una visión de Estado. No es casual entonces que tanto Evo Morales, el mismo Víctor Hugo Cárdenas, que en el 93 es vicepresidente, y hoy estemos con candidatos que vienen de esa ideología, estén luchando, pugnando por el poder local. El vicepresidente Choquehuanca es otra muestra de eso. Hay que leer la historia, ver desde cuándo venimos arrastrando esta liberación, esta autogestión que quieren hacerse como aymaras y como quechuas. O sea, esta lucha no es de ahora, pero ahora, ¿cuánto ha tardado? Desde que llegaron los españoles son más de 500 años, 500 años. Los incas los han sometido igual por mucho tiempo. Ahora, hemos dicho, los modos de producción son desde el primitivo hasta el que se prevé que vamos a llegar al socialismo. Hay un nuevo concepto. Cada modo de producción tiene una cada modo de producción tiene una relación de producción. ¿Qué es eso? Que cada estadio de este desarrollo histórico establece un relacionamiento entre los que habitan en ese estado. Por ejemplo, aquí está la imagen. ¿Están viendo la imagen?
la relación de producción en el sistema esclavista es relación relación de producción. Una cosa es el modo de producción y otra es la relación de producción que se establece. En el caso del esclavismo, la relación de producción es el amo que explota al esclavo. Esa es la relación de producción. ¿Qué relaciones establecen los individuos, los actores de la economía en un determinado periodo? En este caso estamos viendo el esclavismo. El amo explota al esclavo. En el feudalismo, el señor feudal explota al siervo. Y en el sistema capitalista, o en el modo de producción capitalista, el capitalista, el dueño de los medios de producción, que son sus fábricas, su agroindustria, explota al obrero. Entonces, cada etapa, cada época genera una relación de producción. Eso tienen que tener claro. En el sistema primitivo no había una relación de producción definida. Y en el socialismo tampoco hay una relación de producción, porque se supone que en el socialismo el, el señor o el Estado se hace cargo de todo y divide, entrega a todos por igual. Entonces, estos serían tanto el esclavismo, feudalismo y el capitalismo, los que tienen nítidamente determinado la relación de producción. Ojo, les voy a pasar, les dije esto como ficha, yo estoy anotando todo. Cada modo de producción tiene una relación de producción. Cada modo de producción establece la propiedad de los medios de producción. Un medio de producción es, en el caso del capitalismo, las fábricas, la tierra, en realidad la propiedad en el caso del capitalismo. Y en esa relación, el obrero simplemente es alguien que vende su fuerza de trabajo. Otro término nuevo. La fuerza de trabajo puede ser intelectual o puede ser también física. Entonces, el trabajador no tiene nada, no tiene fábricas, no tiene herramientas, por eso lo que hace es simplemente por un salario venderse al capitalista para que éste le pague. Ese es el fundamental efecto de esta relación de producción. En el caso del feudalismo, el señor feudal era dueño de la tierra, porque en ese modo de producción, lo más importante era el trabajo agrícola. El siervo no tenía tierra, entonces trabajaba para el señor feudal y le entregaba parte de lo que producía y él solo se quedaba con... Ahí aparece el sistema de impuesto.
Es decir, el señor feudal decía, tú estás trabajando mi tierra, sembra ahí y me vas a dar productos como si fuese un impuesto a la tierra. Parece ya la forma de pedir que el trabajador pague parte de lo que produce con ese nombre de impuestos. Y le subían impuestos cada vez que quería. Y el siervo, obviamente, se sumía en la pobreza, al igual que el obrero. En este momento, un trabajador obrero, un fabril, el salario mínimo en Bolivia es 2.212, creo que es, pero no pasa más allá. Entonces, el capitalista le conviene pagar menos, pero que se lo trabajen más. Eso establece una relación de producción. En el caso del esclavismo, el amo era dueño hasta de la vida del esclavo. Podía decidir si vive o muere. Podía hasta determinar su vida. Claro, y nadie decía nada porque esa era la relación de producción que mandaba hacer eso. Se lo tomaban como si fuera natural todo eso. El esclavo era parte de esas fuerzas productivas. Era como decir, este es mi bestia de carga, este es mi parte de mis herramientas. Por eso compraban y vendían esclavos. El esclavo no definía, no decidía, era, como les digo, parte de esa estructura que se daba. Entonces es importante determinar, ¿no? Cada modo de producción tiene su relación de producción, tiene sus fuerzas productivas y todo ello configura una etapa. Seguiremos. ¿Está entendiéndose? Sí, listen. Ya. Sí, Cualquier Lice. cosa, digan, repita esto, vuelva a esto y ya. Además he buscado cosas que les voy a pasar así con dibujitos y todo para que puedan tener y comprender mejor. El esclavismo es una explotación del hombre por el hombre, es decir, entre los hombres decían quién es el esclavo, por guerras, deudas o a la fuerza, pues lo vuelven esclavo a uno. Es famoso por eso el Imperio Romano egipcio. ¿Quiénes eran sus esclavos de los egipcios? Los hebreos. ¿Quiénes eran? Han sido hartos, Lice. Han sido varias sociedades, por eso tiene características de imperio. Un imperio va tomando tierras, entonces no solo dominaba a un grupo, sino a varios, ¿no? Hebreos, a otros, igual, van sumando diversos grupos sociales, por eso es imperio, el imperio. Napoleón también estaba armando su imperio hasta que se derrumba el imperio napoleónico que estaba queriendo hacer ya a finales de 1800. ¿Eran los judíos, listen? Claro, claro. Y lo mismo con los romanos. Igual, los van esclavizando y determinaban qué hacer con ellos. En Estados Unidos, lo propio. Como era un grupo social discriminado históricamente, que los habían llevado desde África, esos eran parte de eso. Se compraba, se vendía esclavos como comprar un perro. Así de fácil, así de sencillo. Entonces el esclavismo tiene esa característica, que el esclavo es parte de esa fuerza productiva. Pero ¿quién es un hombre? Un ser humano era como decir, este es mi perro, es como tener mi arado, era el esclavo. Y lo importante del esclavismo es que ahí se diferencia claramente. Un esclavo no podía reunirse, no podía tener relaciones amorosas con alguien de los amos.
Eso es un pecado, es como decir, este se ha metido con, o esta se ha metido con alguien despreciable, alguien que se puede comprar y vender, un esclavo. Hay películas muy explicativas de esto. Mandingo se llama uno. A ver si encuentran por Netflix, por esos. Cómo los negros han sufrido, ¿no? Escenas muy crueles. En una de esas, creo que es Mandingo. La mujer, una mujer blanca, la seduce a una persona negra, seduce y el amo, ¿qué hace para romper esa relación? Hace calentar agua en un perol grande, agua hirviendo, y ahí lo mete al esclavo. O sea, no hay respeto por la vida, porque era material desechable el esclavo. Ahí aparece entonces la división de clases y la propiedad privada ya se define. Esto es mío, el esclavo es mío, mi tierra, la tierra es mía, todo. Y una característica fundamental del esclavismo, tanto en Roma como en Grecia y en Egipto, aparece el Estado. Ya se organiza. Entonces, ¿quién eran los que manejaban ese Estado? Los reyes, los príncipes, los faraones. Ellos manejan esto. Ahora, la Biblia toma muy bien en cuenta esto del esclavismo. Por ejemplo, la vida de Moisés han debido ver películas. Entonces, ahí está retratando, reflejando cómo era el esclavismo. Y el esclavismo se logra por el sometimiento de los pueblos. En Bolivia, el esclavismo incluso ha sido recién erradicado en 1952. Tenía parte de esclavismo y parte de feudalismo, pero los campesinos eran esclavos o eran siervos porque trabajaban para el patrón. Fíjense, recién hace 80 años hemos en Bolivia erradicado ese modo de producción. Claro, es herencia de la llegada de los españoles. Los descendientes afrobolivianos aquí también eran esclavos. Los incas y los aymaras han sido esclavos. Lean Crónicas de buen gobierno de Guamán Poma de Ayala. Van a leer las atrocidades que han hecho los españoles. Aquel que no se hacía poner la cruz en la frente con fierro caliente era mutilado de pies y manos. Hay gráficos de Guamán Poma de Ayala que muestra cómo había montañas de manos y de pies de aquellos indígenas que no querían someterse a la iglesia, que no querían someterse a ese sistema, ¿no? Que eso hemos vivido. El feudalismo. Hemos dicho que hay una diferenciación de clases sociales. Pasa algo interesante. En el esclavismo, el cristianismo aparece como una corriente religiosa, filosófica. Moisés, para poner un ejemplo. Una pregunta capciosa. ¿Habrá existido Cristo, Jesús? Pregunta capciosa, a ver si alguien puede contestar. Lick. Sí. Bueno, yo, digamos, depende mucho a qué persona le pregunte, porque
En mi caso yo diría, bueno, yo por mi creencia yo diría que no, y es como que las personas de ese tiempo intentaron explicar algo que no sabían cómo hacerlo y le pusieron como si fuera una deidad a explicar por qué llueve, explicar por qué florecen las flores, y así hasta podríamos llegar a decir que ha sido algo más que un dios, no sé, algo más, no un dios, sino me dejo explicar algo más raro, así como ovnis, pero no digo que sea eso, pero o sea, es como que ellos Ya, intentaban explicar algo que no podían, o sea, no podían decir cómo pasaba. Entonces, ah, bueno, es el viento, Dios del viento. Y luego vinieron los católicos y es como que en aquí, en este librito dice, dice tal cosa y esto van a seguir ustedes. Entonces, era como que chao dioses y hola este Dios único y omnipotente, así. sí. Eh, Jesús como tal ha debido existir. ¿Por qué es la importancia de su presencia? Ha debido ser porque estamos hablando del viejo mundo, que ha eh, cambiado todo. Por eso la historia incluso se habla de antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, ha debido ser una especie de Che Guevara que la historia no ha podido negar como tal. Por eso se habla de antes de y después de. Ha debido haber, como la Biblia nos explica que hubo Moisés, que otros líderes, David, todos ellos, ¿no? Pero Cristo ha dejado una, luego una secuela, Pedro, que quiere decir piedra, que era el primer apóstol, luego genera toda una ideología revolucionaria. La caída de Roma como imperios, uno de los factores ha sido justamente la religión. Se rebelan y hacen que ese imperio se tambalee. Otros, los mongoles les atacaron, entonces fueron minando lo que fue el imperio romano. Pero un factor fue la religión. En ese momento la religión era algo revolucionario, era algo como ahora, ¿no? Alguien tiene una ideología, el Malco tenía su ideología de indigenista, no, indianista. Hay mucha diferencia entre el indianismo y el indigenismo. El indianismo es más racista, racista desde el punto de vista de ellos. Es decir, para nosotros no valen los caras, nosotros somos los auténticos y el Malco, por ejemplo, tenía eso. Entonces, esa ideología del cristianismo, por eso se llama primero cristianismo, tiene mucha influencia en la sociedad. Perdón, perdón. Están llamando y... Entonces, ha debido tener mucha importancia porque cambió todo. Pero cuando llega el feudalismo, caen las sociedades esclavistas, la iglesia se conforma en torno a la ideología del cristianismo. Por eso, a ver, en este cuadrito vean, primero está el señor feudal, los reyes, todos estos príncipes, toda la monarquía que estaba en la cúpula. Inmediatamente debajo de ellos estaba la religión, los curas. Inmediatamente ahí debajo está la parte ideológica, la parte ideológica. Entonces, de ser revolucionarios, desde que aparece Cristo y deja todas sus enseñanzas, se vuelven parte del sistema económico y político. Y también hacen atrocidades. Recuerden la etapa del oscurantismo, de la Inquisición.
a todo aquel que pensaba contrario a la iglesia, que luego se llama iglesia católica, que viene de cristianismo y catolicismo, se vuelven parte del poder, la iglesia. ¿Y en base a qué logran toda esta dominación de este modo de producción? Aquí está en el cuadrito, más abajo está el ejército, los guerreros y algunos nobles. Esto de que han escuchado las famosas cruzadas, los cruzados, los caballeros templarios, ¿qué tratan de hacer? Recuperar Jerusalén a nombre de la iglesia. Querían recuperar Jerusalén. Sí, hay películas al respecto. Entonces el señor feudal está arriba, inmediatamente en importancia como estrato social era la iglesia, inmediatamente ahí abajo está los nobles, los guerreros, y en el último piso está los siervos. Este sistema monárquico, ¿cuándo cae? Bien fácil la fecha. 1789, así se van a acordar. 1789, 1789. Es la caída de la Bastilla en una gran revuelta que hubo en Francia. Entonces ahí cae simbólicamente el feudalismo. A los nobles les pasan por la guillotina, ¿qué se llama esta famosa reina que ha sido pasada por la guillotina? María, el rey Felipe II. Entonces la plebe, la turba, estos que vivían aquí abajo, que eran parte de esta estructura, en esta base de la estructura social, se rebelan y tumban al sistema feudalismo. Y así caen varios otros reinos, pero pese a eso, estas sociedades luego se reconfiguran y hasta ahora hay estados monárquicos. España, por ejemplo, sigue teniendo su reina, su rey, el príncipe Carlos, la princesa Diana, Inglaterra lo propio, Francia ya no, pero mantienen esa herencia del feudalismo. Por eso en Inglaterra y en España no hay presidente, hay primer ministro, claro que lo nombran por voto, pero mantienen todo eso. En la época del feudalismo es 1492, en pleno auge, desarrollo del feudalismo, es que se descubre el nuevo mundo y con ello se desarrolla o se reconfigura el planeta. 1492, llegada de Colón. Ahí nosotros éramos esclavos. Pero luego cuando hubo los cambios al feudalismo, también nosotros entramos al feudalismo con los amos, los patapasa. Tienes que leer todo, tienes que contar cuántos pelos tengo. Cuando el diablo está contando y terminando, se mueve y le hace empezar otra vez, dice. En el punto de canje aplicado. Gana muchas pipocas, gaseosas y entradas. Daniela, apaga tu micrófono. En la función podrás encontrar. Bien, ya están, buena cantidad. A ver, volveremos al gráfico que estábamos analizando. Bolivia, entonces, ha vivido esclavismo a la llegada de los españoles y luego un feudalismo, pero que tenía muchas cosas del esclavismo hasta que se da la revolución de 1952 con Víctor Paz Estenssoro. Incluso ahora se habla que en el oriente boliviano todavía existe esclavos en este tema de la castaña, en pueblos así muy alejados. Hemos entrado muy tarde
estos sistemas económicos y que sobreviven hasta ahora. Por eso entiendo yo la bronca que tienen muchos indígenas, líderes indígenas, porque seguimos viviendo segregación, seguimos viviendo eh, racismo, pero ahora por el sistema político, por eso les decía, es muy importante la aparición de los partidos políticos indianistas e indigenistas que viene desde finales del 70, cuando se vuelve, después de la caída de Hugo Banzer Suárez, se llama elecciones y aparecen los primeros partidos indígenas desde el 70, finales del 70. Todo 80, 90, 2000, 2020, 40 años los partidos indígenas han estado y hoy estamos viendo los efectos de eso. Evo Morales, el Choquehuanca ahora, el Víctor Hugo Cárdenas cuando era vicepresidente. Entonces ya nuestra historia ha cambiado por esta justamente comprensión de quiénes somos en esta sociedad. Ahora que lo están haciendo de mala manera también, porque están convirtiéndose muy racistas y están muy embebidos del poder. Claro, es bronca desde 1492 estas sociedades, estos grupos sociales han sido marginados. El feudalismo como tal tenía gran apoyo de la iglesia, da paso a la monarquía y el siervo era simplemente un elemento más de este modo de producción. Un modo de producción que se acaba en 1789, ahí empieza la debacle, pero por muchos factores, no solamente que el vulgo se haya dado la vuelta, haya reclamado derechos, sino por factores políticos. El descubrimiento del Nuevo Mundo también es parte de esta caída. El oscurantismo como tal ya no había la Inquisición, los inventos. Hay muchos factores que hacen que cae el feudalismo. Luego entramos al sistema capitalista. La raíz de la palabra es capital. ¿Quién tiene el capital? Y el capital básicamente es monetario. Uno de los factores para que caiga también el feudalismo fue el comercio. Aparecen los burgos, y de ahí viene la palabra burguesía. Eran comerciantes que generaron un nuevo sistema económico, porque antes era el trueque, una de las principales formas de comercio, pero ya aparecen, ya en el feudalismo también aparece la moneda como tal, el billete, y en el capitalismo se profundiza el uso de el dinero. Entonces, aquel que tenía más dinero podía comprar medios de producción, herramientas, fábricas. La primera revolución industrial, las máquinas a vapor, basadas en el vapor, porque antes la tracción era simplemente animal. La segunda revolución industrial, la electricidad. Y con electricidad y nuevos inventos aparece y se cambia el mundo. Y lo que impulsa a lo que después se llamará la edad contemporánea, en el caso del funcionalismo, pero en el caso de modos de producción, el modo de producción capitalista. A este le vamos a rendir mucho tiempo, ya eso a la próxima clase, porque las teorías de la comunicación tienen su auge cuando aparecen los medios masivos y esos medios masivos se dan en el sistema capitalista. Vamos a ver algunas cosas, qué cosas se descubren en el feudalismo y todo eso. Pero el sistema capitalista es donde los medios masivos aparecen de una forma más influyente,
determinante en el desarrollo de la sociedad. Bien, quedaremos acá. Nos vemos el día jueves. Chao, compañeros. Licenciado, Hasta voy a luego, hacer una consulta. Sí, sí. Hay Los una consulta. PDFs, sí, los PDFs lo va a pasar por el grupo de los. Ya, en este momento les mando eso, les mando esto. Ya, en este Ah, ya. momento. Gracias, Liz. Chao, Lice. Gracias, Lisa. Chao, chao. Saludos a su gato. Les mando en este momento.